Muy bien. Bueno, buenos días a todos, a todas. Gracias por su asistencia. Vamos a empezar directamente la clase para que aprovechemos el tiempo, ¿ya? Espero que estén muy bien y como les decía, espero que hayan tenido un muy buen fin de semana con todo el ánimo, con toda la energía para empezar esta nueva semana. Bien, recordando un poco, ¿cierto? Lo que habíamos visto la clase anterior, nosotros habíamos revisado, ¿verdad? Distintas publicaciones, ¿cierto? De un colectivo, ¿ya? Que se llamaba La Rebelión del Cuerpo, ¿ya? Que sobre todo hablaban de algunos estereotipos, ¿verdad? Que habían hacia la mujer principalmente y de cómo la sociedad hace cierta exigencia hacia la mujer, ¿ya? Ese había sido el tema principal. ¿Ya? Denme un segundo. Entonces retomo, voy a entonces a compartirles pantalla. Ya. Entonces estábamos viendo, ¿verdad? Ahora deberían ver ustedes en su pantalla el tema. ¿Verdad? Decía, lección 3, atención, contenido altamente violento. Dice, leerás una selección de publicaciones de Instagram del colectivo La Rebelión del Cuerpo para analizar críticamente sus mensajes. Esto te permitirá reflexionar sobre el uso de las redes sociales como un espacio de interacción social para promover y debatir ideas. ¿Ya? Como nuestro foco, ¿cierto?, tiene que ver con el análisis de los textos no literarios, ¿verdad? Acuérdense que ese es nuestro objetivo, de carácter oral, escrito, audiovisual. Ya, por eso nosotros hemos revisado distintos formatos, pero sobre todo teniendo presente, ¿verdad?, el análisis crítico. Ustedes recordarán, de hecho les subí material complementario al respecto, que el análisis crítico tiene que ver con ir más allá del texto, ya con ser capaces de asumir una postura frente a los textos que leemos y sobre todo la importancia, recordarán ustedes, sobre todo en los medios masivos de comunicación, donde muchas veces esta idea de formar opinión o la entrega de información de alguna manera no se cumple el 100% o a cabalidad. Y por lo mismo nosotros tenemos que ser lectores más críticos, tampoco para no creer totalmente todo lo que nos dicen los medios de comunicación, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, en esa línea es que nosotros estamos leyendo distintas publicaciones que generen debate, que generen argumentación, que generen una opinión propia. Y siempre no olvidar la influencia de los contextos socioculturales, ¿verdad? Tanto de quien enuncia el mensaje como de nosotros que recibimos los mensajes, que no es lo mismo, ¿verdad? El lugar, la posición en la que nos encontremos frente a ese mensaje. Las características del género discursivo, es decir, si es que es una columna de opinión, por ejemplo, si es un post en Instagram, si es una publicación en cualquier plataforma de las redes sociales, ¿cierto? Los formatos cambian, ¿ya? Y el género también va a variar. ¿Ya? Y las relaciones que uno establece entre las ideas para argumentar es bien importante y de hecho hoy día lo vamos a desarrollar más porque vamos a hacer una actividad en grupo, ya yo los voy a distribuir en grupos al azar y les voy a pedir ahí después que uno sea como el jefe de grupo, ya vamos a trabajar yo creo que como en 4 o 5 personas, dependiendo de cuánto hayan hoy día, pero va a ser bastante breve, no más de 5 minutos van a ir trabajando en grupo en paralelo para que vayamos desarrollando lo que justamente quiero lograr con ustedes es que ustedes desarrollen un pensamiento más crítico. Y para eso tengo que escucharlos mucho más. Así que yo voy a ir pasando por los grupos también, ya para escucharlos a ustedes, escuchar su idea y escuchar lo que piensan. Así que cuando llegue ese trabajo en grupo va a ser necesario que todos participen, ¿ya? Bien, y la selección y la veracidad de la información, que nosotros ya hemos visto el tema de la fake news, ¿verdad? El tema de que no toda la información es verídica, ¿ya? Bien, seguimos entonces. Bueno, esto ya lo voy a ver rápidamente porque ya lo habíamos visto. Dice hashtag la rebelión del cuerpo, que la rebelión del cuerpo es un movimiento social que busca educar sobre los efectos negativos que tienen los estereotipos de género sobre las niñas y adolescentes. La iniciativa surgió a partir del resultado de una encuesta realizada en 2016 en Chile, Adimar and Liber ONU Mujeres, que mostró que uno de cada dos niñas en Chile siente presión por su imagen física y casi el 40% de las niñas entre 10 y 17 años ha dejado de hacer alguna actividad pública que le gustaba porque no se siente segura de cómo se ve físicamente ni de si proyecta la imagen deseada. Yo les compartí, ayer, si no me equivoco, les compartí unos videos justamente donde aparece Nerea Dugarte, donde ella, bueno, ella la conocí ahora mucho más en detalle porque pude ver varias publicaciones de ella y les compartí también una charla TED que dio ella y también les compartí una conferencia, ella ha dado muchas conferencias, me di cuenta que pertenece a más de 50 organizaciones entre gubernamentales y no gubernamentales.
¿ya? Entre ellas a la ONU Mujeres, ¿ya? Entonces, justamente, y a todos los que pertenece a un montón de instituciones, ella realmente sabe muchísimo del tema, ¿ya? Y ella es una de las que ha hecho esta investigación, estas estadísticas que se plantean, de que, claro, y de ella hablaba de en esa conferencia, si alguno o alguna la pudo ver, si no la han visto, lo invito a darse el tiempo de verla porque estaban bastante interesantes, de verdad, muy, muy, muy buenas. Em, Claro, o sea, que 40% de las niñas entre 10 y 17 años, es decir, en plena adolescencia, no tengan una buena autoimagen, realmente influye muchísimo, ¿ya? Y eso implicaba que también, por ejemplo, no se atrevieran a participar en clase, no por temor a ser juzgada, por ejemplo, no se vistieran de cierta manera o no se atrevieran a sobresalir justamente para no tener una mala imagen frente a los demás. Entonces, es súper complejo ese gran porcentaje de niñas en este caso, porque estamos viendo en este caso los estereotipos de género, ya que les pasa que viven esa realidad. O sea, yo sé que hay muchos casos en nuestro país, bueno, y en el mundo, de chicos y chicas que reciben bullying, pero imagínense todavía más la presión que hay hacia las mujeres. Todo esto que ya hemos visto, lo que comentábamos, ¿verdad?, en el audio del otro día, entre otro tipo de cosas, ¿ya? La rebelión del cuerpo busca entonces evidenciar la violencia de género en el espacio público, obviamente a través de la publicidad, de los medios de comunicación, etcétera, promoviendo un pensamiento positivo sobre el propio cuerpo. Es decir, que en realidad, independiente de cómo uno se vea, tener una autoimagen positiva. Claro, como la misma Nerea decía, no es que, por ejemplo, una persona que esté un poco más gorda, qué sé yo, em, decirle que está bien estar así, sino más bien independiente, que esté flaca, que esté gorda, de cómo de siga una línea o no, de que haga dieta o que no haga dieta, etcétera, etcétera. Independiente de eso, lo importante es de estar bien consigo mismo o consigo misma. Y si no te sientes bien con cómo te ve, trabajar en eso entonces. Trabajar, pero trabajar de manera positiva, trabajando tus propias emociones, trabajando tu propio autoconcepto, tu propia autoimagen. ¿Ya? ¿Qué es la violencia de género? La violencia de género corresponde a cualquier acto de violencia física o psicológica ejercida contra una persona o grupo motivado por su identidad de género o orientación sexual y que impacta negativamente en su identidad, salud o bienestar social. Este tipo de violencia se expresa de distintas maneras, por ejemplo, en la cosificación del cuerpo femenino, en los ataques homófobos o en la invisibilización del aporte social de la mujer. ¿Ya? O sea, eso ya lo habíamos comentado, ¿verdad? Que la violencia se da en distinto orden de cosas y sobre todo, claro, en el caso que la violencia hacia la mujer, a veces más allá del maltrato físico, que de hecho hay muchas denuncias lamentablemente en nuestro país, ¿verdad? El maltrato psicológico, ¿verdad? La manipulación psicológica también es muy evidente, ¿ya? Y habíamos visto también este audio video, ¿verdad? Que era del lanzamiento del colectivo La Rebelión del Cuerpo, que de hecho ahora tiene ya muchas sedes a nivel mundial, ya no solamente tiene su sede acá en Chile, ¿ya? Bien. Después habíamos reflexionado sobre algunas preguntas, pero eso ya lo vimos. Y ahora quedábamos acá. Lectura 4, ¿cierto? El siguiente posteo analiza críticamente la portada de un diario impreso nacional que destacó los rasgos faciales de Christian Emmler para explicar su talento y habilidad deportiva. Y era la capitana, ¿cierto? O es todavía, imagino, la capitana de la Roja, ¿cierto? De la selección ¿verdad? Nacional de fútbol, pero claro, chilena, pero femenina. Claro, entonces acá el fondo lo que se critica, el posteo que hace este grupo, es cómo este diario hace justamente esta portada, y además es portada, que en vez de destacar los logros, destacar el esfuerzo de esta chica y del equipo, lo que hace finalmente, ¿verdad?, es estereotipar ciertos rasgos, es decir, lo que está haciendo es coartar de alguna manera em, que otras personas, por ejemplo, que otras chicas, que otras niñas, que otras adolescentes, que otras jóvenes tengan un referente o una referente o un reflejo, ¿verdad? Positivo, ¿ya? Eso de alguna manera es lo que se está haciendo directa o indirectamente, ¿verdad? A través de esta publicación, porque justamente, claro, de referente masculino hay, pero referentes femeninos, por ejemplo, en nuestro país, ¿cuántos referentes femeninos tenemos en política? ¿Cuántos referentes tenemos en el ámbito social? ¿Cuántos referentes femeninos tenemos en la cultura o en el deporte? ¿Y por qué justamente ahora que aparece esta chica que podría ser perfectamente un referente femenino en lo deportivo, de alguna manera se coarta esa imagen? Entonces va hacia allá. Dice la líder de la perfección. Christian Endler, capitana de La Roja, que clasificó el Mundial de Francia 2019, pasó por el escáner de nuestro periódico. Su rostro rojo fortaleza y ratos en que disfruta estando sola.
¿Ya? O sea, justamente como les decía, esta idea de los estereotipos, de la apariencia, de lo físico, por sobre el esfuerzo personal o desarrollo personal. Y el posteo que vamos a analizar es el siguiente, presten atención. La rebelión del cuerpo. Es violencia que, en vez de reconocer su trabajo, esfuerzo y logros, se analice su cara como si fueran sus rasgos físicos, lo único relevante que esta mujer tiene. Es violencia que, en vez de tomarla y enaltecerla como un ejemplo de que mujeres y niñas puedan admirar por su talento y trabajo, la posicionen como una líder perfecta por su rostro, obviando sus capacidades de motivar y dirigir a un equipo. Es violencia que, cuando un equipo en la que participan muchas mujeres, solo se reconozca a una mujer por su rostro, obviando el trabajo colectivo y constante, la fuerza, pasión y dedicación, y sobre todo lo que han logrado juntas, ser un equipo reconocido internacionalmente y estar a días de debutar en un mundial de fútbol, publicado en Instagram por La Rebelión del Cuerpo. ¿Ya? Antes de adentrarnos en las preguntas y para que reflexionen un poco sobre lo que acabo de leer, dice concepto clave. En la argumentación, el emisor establece asociaciones entre ideas o hechos y genera una conclusión, ¿verdad? Recuerden que hay dos tipos de pensamiento argumentativo. El deductivo cuando se parte de una idea general y es lo más común, ¿verdad? Y a partir de ello se va argumentando. Y también cuando uno plantea cierto argumento y a partir de ello se construye una argumentación y determina una conclusión, que la conclusión vendría a ser esa tesis. Eso sería una argumentación más bien inductiva, ¿ya? Por ejemplo, la rebelión del cuerpo elabora ciertas asociaciones a partir de la portada de Christian Endler, las que le permiten llegar a una conclusión, ¿ya? Es decir, en este caso sería más bien inductiva. La portada es sinónimo de violencia. Esa es la conclusión, ¿verdad? A la que se llega, por lo tanto, es bastante interesante porque las argumentaciones inductivas son menos frecuentes si analizamos, pero bien interesante, y quizá inclusive más interesantes que las deductivas. ¿Por qué? Porque te plantean varios argumentos primero y esos argumentos te terminan convenciendo, persuadiendo o disuadiendo a tal punto que después es inevitable que tú realmente concuerdes con la conclusión que sería la tesis final. ¿Ya? Entonces dice, las que le permiten llegar a una conclusión, la portada es sinónimo de violencia. Por su parte, el lector lee ese razonamiento para identificar la opinión del emisor y comprender la postura que tiene sobre el tema tratado. ¿Ya? Bien, ahora teniendo en claro ese concepto y teniendo en claro la lectura, vamos a las preguntas. ¿Cuál es la postura del emisor respecto de la portada que publicó un diario nacional? ¿Cuál es la postura de las chicas, cierto, del colectivo La Rebelión del Cuerpo frente a esta publicación? ¿Quién me podría dar su opinión ahí? ¿Cuál es la postura de este colectivo frente a esta portada? ¿Es positiva o negativa? Negativa porque critica que como se nombra y que no la reconoce por su talento y que más bien saluda a su belleza física, más bien lo que está logrando o lo que va a lograr en el futuro. Exacto, muchas gracias Fernanda, muy muy bien. Sí, eso es, excelente. Justamente era una postura negativa, ¿verdad? Donde, como bien decía Fernanda, lo que se hace es fijarse los rasgos más bien físicos y no en el talento, ¿verdad? Tanto de ella como del grupo para que les fuese bien, ¿cierto? Muy bien. Dos, ¿con qué objetivo el emisor plantea la necesidad de reconocer el trabajo, esfuerzo y logro de Christian Emler? ¿Por qué creen que este colectivo se enfoca en esos aspectos? ¿Cuál será su objetivo, su finalidad? En el trabajo, el esfuerzo, el logro, que no lo hizo la portada. ¿Por qué se focaliza en esos aspectos este colectivo? ¿Por qué se pone su foco, su mirada en esos aspectos? Yo creo que es porque son como características que se debería destacar de ella, son Ujú. tan importantes que ha hecho, entonces creo que eso sí se debería dar como que le llame la atención al diario para decirlo, en vez de sus características. Exacto, ¿verdad? O sea, en vez de centrarse en cómo se ve en la apariencia y seguir estereotipando, deberían haber realmente rescatado, ¿cierto? Y valorado el esfuerzo que hay detrás del equipo, de ella, cómo quizás se llega a conseguir un objetivo, un propósito, ¿verdad? Todo el trabajo que probablemente les lleva años o al menos un buen tiempo, ¿verdad? Para llegar a cierto, esta competencia de renombre mundial, ¿verdad?
al Mundial de Francia 2019 en este caso particular, todo lo que ello implica, quizás también cuáles fueron sus triunfos, sus derrotas, cómo han logrado salir adelante, cómo han logrado trabajar en equipo, etcétera, etcétera. O sea, hay tantos otros aspectos en los que se podría haberse centrado y se centran en este. Entonces, claramente, ustedes por lo mismo no tienen que ser ingenuos e ingenuas cuando leen un diario, leen un medio de comunicación, porque claramente detrás de cada diario, detrás de cada medio, hay una línea editorial. Y por lo tanto, ¿cierto? Hay una visión que nos intentan plasmar al respecto. Y esa visión no siempre es la más correcta, ¿ya? Por lo mismo es que ustedes siempre tienen que cuando lean, cuando se informen, cuando busquen, ¿cierto? Indagar sobre opiniones, realmente sean críticos con las fuentes que están leyendo y con la línea editorial de esa fuente y sobre todo con aquello que les buscan entregar, ¿ya? Bien, como les decía, ahora vamos a hacer un trabajo en grupo y van a tener que escoger dentro de los que queden en el grupo una persona que tome nota ya de, por ejemplo, de estas 3 preguntas y van a tener que participar cuando lo hagamos como plenario. Les voy a dar alrededor de 5 minutos para que respondan lo siguiente. El emisor reitera al inicio de cada párrafo la frase es violencia. Es violencia. Dice, ¿en qué consiste el acto de violencia que denuncia? ¿A qué clase de violencia pertenece este acto? ¿Y qué busca lograr el emisor al emplear la palabra violencia para describir el contenido de la portada? ¿Ya? Yo voy a ir pasando por cada grupo, ya dejen ver cuántos hay para ver, ¿cierto? Necesito entonces, como les decía, que cada uno tome nota, pero ojalá una persona por grupo al menos, y que después lo plantee en el grupo general, ¿ya? Como curso. Ya, hay 28. Vamos a hacer grupos de 4 personas, ¿ya? Les va a aparecer al azar, ¿verdad? Yo les voy o sea, les voy a distribuir al azar y les va a aparecer que están siendo invitados a un grupo. Ustedes pueden aceptar y van a ser derivados a su grupo, ¿ya? Entonces, para que vayan a esos grupos ahora. ¿Ya? Profe, Muy bien. ¿Sí? no podemos elegir nosotros los grupos. No, 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 no. Oh, ya. No, Bueno, es parte de. Si no, no va a ser con nota, así que tranquilos, tranquilas con eso. ¿Ya? Denme un segundo que voy a. Em, sí, a ver, ¿por qué me están distribuyendo más? A ver. Se me están distribuyendo 7 participantes por sesión y es mucho. No, voy a ver si puedo, por ejemplo, de 3. Se me están distribuyendo 7 participantes por sesión. Qué raro. Escribo. Ah, ya, no, no, no. Ustedes son 28. Si lo hago de 4, denme un segundo, ¿cuántas salas tendría que crear? Sí, porque la idea es que ustedes se escuchen más, que den opinión, porque hay muchos que no dan opiniones o sea, hay algunos que sí, y eso los felicito, ya. em, pero realmente hay muchos que no dan su opinión en las clases, entonces yo necesito escucharlo. ¿Ya? Ahí sí. ¿Ya? Ahora quedó distribuido, ahora les va a llegar el mensaje para irse a la sala. ¿Ya? Vayan aceptando para que puedan ir trabajando. Yo voy a ir pasando por la sala. ¿Ya? Bien. Benjamín está por ahí. Y Luciano, Benjamín y Luciano tienen que aceptar para ir a sus grupos. Benjamín, Luciano. Ya. Benjamín tiene que aceptar para ir al grupo. ¿Ya? Hola, hola, hola. Hola, Hola. profesor. ¿Cómo están? Ya, ¿quién va a tomar nota en este grupo? Yo.
Ya, muy bien. Ya, saben las preguntas, ¿cierto? Quiero escucharlo un poco más o menos para que después las compartan en el grupo curso. La primera pregunta dice: ¿en qué consiste el acto de violencia que se denuncia en lo que estábamos leyendo recién? ¿Qué podrían comentar entre ustedes? Y que vayan tomando nota, acuérdense de Em, tomar nota. Ay, espérame. Voy a ir a un Ya. grupo. el Mire, acto de violencia. ¿sí? ¿Mm? ¿Sí? No, la escucho. Yo creo que, ¿Sí? yo creo que el acto de violencia es el hecho de no reconocer la labor que tienen ellas, como que ponerles la pata encima, como se dice, como el Ujú. dicho. Yo creo que esa es la idea principal. Sí, cierto, no, que en el fondo no se está reconociendo el talento que hay detrás, ¿verdad? El esfuerzo, ¿cierto? ¿Y los demás integrantes qué piensan? ¿Están de acuerdo con lo que dice Tabata o no? Sí, estoy escribiendo. Ah, ya, muy bien. ¿Y los demás? La idea, chicos, de armar estos grupos más pequeños, que todos participen, ¿ya? Que por lo menos cuando yo salga, por último, que ustedes se escuchen entre ustedes, ¿ya? Intenten, los que estén a cargo como del grupo, intenten que todos participen, ¿ya? Para que sea una opinión compartida, ¿ya? A ver, veamos cómo nos va con la segunda. Dice: ¿a qué clase de violencia pertenece este acto? ¿Es una violencia psicológica, violencia física, violencia simbólica, social? ¿Qué tipo de violencia se da y por qué? ¿Cómo la catalogarían? Violencia simbólica, Ya. ¿Quién porque tiene? tiene relación con los estereotipos. Ujú, sí, cierto. Claro, más o menos Y, claro. y Sí, no está atentando en este caso contra algo físico, ni sexual, ni de otra connotación. Yo creo que es más algo como social. exacto, ¿verdad? Es más bien de carácter social, simbólico. Ya van bastante bien, pero necesito que todos participen. Ya voy a ir al otro grupo, pero mientras tanto vayan respondiendo a las preguntas como grupo, ya que participen los compañeros. Ya, pero muy bien. Nos vemos. Ya, chao, Disculpa, chao. ¿Sí? ¿podría como compartir un momento o sea, las preguntas para que las podamos ir ¿No tienen el libro a revisando mano? mientras ¿No tienen el libro a no, mano? yo no, tengo. ¿Ninguno lo No, tiene? por eso. ¿Alguien No. por... En la página 128, que dice, no lo están viendo. A ver, No, 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 no. ya para que la anoten, miren. O tomele un pantallazo, a ver, a las preguntas. Ya. Puede que a varios les pase eso. Denme un segundo. Ahí están, ¿la ven? A mí todavía no se me cargan, pero me dice que usted está empezando a compartir la función. Ay, la Voy, Paula me mandó una foto. ya voy Pero a, no se hizo las preguntas. Ah, sí, sí, pero sí. lo que voy a hacer, voy a anotarle a todos en las preguntas, ¿ya? Para que sea el trabajo productivo en todos los grupos, si no, nos puede pasar lo mismo, ¿ya? Bueno, Gracias, profesor. Ya de nada, voy a anotar ahí. thank you. Esas son las preguntas que deben responder como grupo. Ya, muy bien, chicos. Voy a otro grupo entonces ahora. Ya nos vemos. Eh, Bye. bye bye. Ya, gracias. Ah, llegó alguien de... Empezar. Deme un segundo que llegó una persona que no está asignada. La voy a asignar al grupo, a la sala 1. A ver. eh, ahí lo asigné. Ya, muy bien. ¿Pudieron ver las preguntas o no las tienen? Se las compartí recién en el chat igual. Están en el libro en la página 128. Lo voy a anotar igual acá en el chat. Sí, mejor en el chat que... Sí. Uy. ¿Hoy ustedes llegaron después? Eh, sí, profe. Lo que Ah, pasa es que habían 4 y se fueron 2 y quedamos los 2 nomás. ¿y por qué se fueron? No lo sé, pero era el Benjamín Pérez y el Matías Áviles. Y se Ah, fueron. los voy a asignar de nuevo acá. Ya, los voy a asignar. Mejor se les Mm, cayó el... Ya, ya. ya. Entonces, déjenme ver de nuevo. A ver, dejen ver los grupos asignados. Em, me decían que es Benjamín Pérez. Lo voy a... Sí, Benjamín Pérez y Matías Áviles. Matías Avilés. Benjamín lo volví a asignar. Ustedes son el grupo 6, ¿cierto? Sí, parece que sí. Eh,
En la sala 2 piden ayuda, denme un segundo. Y Matías Avilés. No, no está Matías Avilés. Ya, pero ahí debería volver Benjamín. Hola Benjamín, hola Benjamín, ¿qué le había pasado? Tiene que trabajar con este grupo que lo reasigné ahora, ¿se le había caído la señal? Sí, Ah, ya, ok. además me va a pegar el Zoom, sorry. Ya, ok. Ya, muy bien, muy bien. Ya, voy a volver al otro grupo y después paso por acá. Pero ¿saben lo que tienen que hacer, verdad? Escribir las preguntas en el chat. Tienen que responderlas como grupo, ¿ya? ¿Sí? Voy a anotar la página. Página 128, 128 del libro. Ya, necesito que alguien vaya anotando las preguntas y las respuestas en el grupo, o la respuesta al menos, ¿ya? Para que vayan organizándose ahí, ¿ya? Después me voy a dar otra vuelta para ver cómo van con la respuesta, ¿ya? Muy bien. Voy a ir ahora a la otra sala que me pidió ayuda. Nos vemos. Le faltaban compañeros. Ahora sí, ¿cómo van con las preguntas? Recién la estaba anotando, profe. Ya, a ver, le ayudo un poco. A ver, la primera pregunta dice lo siguiente. ¿En qué consiste el acto de violencia que denunciaban en este posteo? ¿Qué me podría decir o qué podrían opinar sobre eso? Consiste como en menospreciar todas sus acciones y esfuerzos solo por Ujú. fijarse más en su cara y apariencia. Exacto, ¿verdad? Sí, cierto. Muy Dejar bien. de lado todo su talento por solamente una bella cara. Claro, ¿verdad? Irse por lo físico, por las apariencias, muy bien. Vayan tomando nota de eso, ya que escojan a alguien del grupo para que vaya tomando nota, o todos, ¿ya? Los demás que piensan, Sergio, Luciano, ¿están de acuerdo? Sí, yo Luciano, estoy de acuerdo. No hace mucho opinar. ¿ya? Y por ejemplo, Luciano, ¿qué piensa de la otra pregunta que dice, ¿a qué clase de violencia pertenece este acto? ¿Es una violencia psicológica, física, social, simbólica, de género? ¿Qué tipo de violencia se ve ahí? ¿Y por qué? Ah, Pero, por ejemplo, ¿qué tipo de violencia cree que puede ser? Decídanlo como grupo y eso. después me doy otra vuelta, ¿ya? Piénsenlo como grupo, comenten, ya busquen, por ejemplo, sobre lo que es la violencia simbólica, ese tipo de cosas. ¿Ya? Les va a servir, ¿ya? Ya. ¿O alguien tiene alguna respuesta? O sea, violencia de género, que no ¿Ya? sé si decirle estereotipal o algo así. Exacto, sí, violencia de género también porque responde a estereotipos, ¿verdad? Sí, así es. Ujú. Muy bien, ¿ya? Ahí vayan respondiendo y si pueden responder más preguntas que las tres que les dejé, mucho mejor, ¿ya? Bien, chicos, voy a ir a otro grupo ahora. Ya nos vemos en un rato más. ¿Ya? Bien, bien, bien. ¿Qué le ha parecido? ¿Han podido trabajar en grupo o no? ¿Han podido avanzar con las preguntas y las respuestas? Sí, profe, ya llevamos una. Es que teníamos una duda porque no sabemos si se hace desde la 1 a la 4 o solo las que están como 3.1, 3.2. Ah, esas eran las 3.1, pero en realidad entre más preguntas respondan, mucho mejor. ¿Ya? Pero si era la Pero entonces se 3.1, hace solo las como las 3. exacto, a partir de esas primero. Si es que, que sobrara tiempo, podrían seguir avanzando. ¿Ya? Vayamos a la primera, que dice, ¿en qué consiste el acto de violencia que se denunciaba acá? ¿Qué pusieron ahí? ¿Qué piensan ustedes? Pusimos que consiste que solo se enfoca en el físico y no en la capacidad que tiene otra persona. ¿Ya? Sí, Que cierto. se enfocan en su físico y no se enfocan en que es como una de las mejores porteras de la selección femenina. Exacto, ¿verdad? O En sea que su capacidad física de, de ayudar a la selección en lo que ella sabe. Eh, Que es, va algo más allá de las apariencias.
Exacto, exacto. Muy bien, muy bien. Eso es porque en realidad no es porque alguien tenga, o sea, está bien, quizás tiene genéticamente, biológicamente, tiene mayores capacidades en algunos aspectos, pero eso no lo es todo, ¿verdad? O sea, una persona es una persona integral, ¿cierto? Una persona que se desarrolla socialmente, que hace un buen trabajo en equipo, hay un esfuerzo personal detrás, hay todo un trabajo en el equipo mismo, ¿verdad? Porque ella no es solamente la capitana para sacar adelante, sobre todo para el nivel que llegaron ellas, ¿ya? Sino que implica constancia, implica también sobreponerse a las dificultades, estrategia, ¿verdad? Entre otras cosas. Y por ejemplo, ¿cómo le fue con la otra pregunta que dice, ¿a qué clase de violencia pertenece este acto? ¿Es una violencia simbólica, psicológica, social, de género? ¿Qué tipo de violencia creen que se da y por qué? Psicológica, ¿Ya? ¿Por qué psicológica? porque limita las capacidades de una persona solo por su físico. Ya, sí, también por ese lado, pero al ser expuesto en un medio público, en un medio de comunicación público, ¿qué tipo de violencia se dará predominantemente? ¿Qué Mm. piensan que alguien está siendo expuesto, por mucho que sea una persona que participa y que es reconocida, por así decirlo, a nivel mundial o a nivel social? Pero, por ejemplo, claro, al ser expuesto a alguien en un medio público, en un medio de comunicación masivo que va a llegar a muchas personas, ya... em, también hay una violencia social, también de alguna manera, ¿verdad? Porque están siendo expuestas, ella está siendo expuesta y no de la mejor forma porque no se la está valorando positivamente su talento o su esfuerzo o se la está destacando como referente. Y entonces también hay una violencia social. ¿Hay alguna, hay alguna otra tipo de violencia que ustedes vean allí? Por ejemplo, la violencia de género. Piensen también ahora, voy a ir a otra sala que me están pidiendo ayuda, piensen, por ejemplo, cómo se manifiesta la violencia de género allí, ¿ya? Vayan tomando nota y vayan complementando su respuesta, ¿ya? Pero van muy bien, ¿ya? Nos vemos entonces después en el curso, ¿ya? Muy bien, Gracias, profe. ya, muy Muchas bien. gracias. Díganme, ¿Qué hay que hacer? ¿llegaron tarde ustedes o no? Yo sí. ¿Y ahí los demás? ¿Los demás no estaban cuando di las instrucciones? Ya, a ver, Sí, repito la profe. instrucción. Ya, repito las instrucciones. Ya, asigné trabajo en grupo al azar, ya que tenían que responder estas tres preguntas, ya, que era ¿en qué consiste el acto de violencia que se denuncia? ¿A qué clase de violencia pertenece este acto? ¿Y qué busca lograr el emisor al emplear la palabra violencia para describir el contenido de la portada? Estábamos analizando en la clase una portada de un diario y la habíamos comentado. Se las voy a releer para que ustedes la analicen. ¿Ya? Ya. Ya, muy bien. A ver, pongan atención. Dice así. Es violencia que en vez de reconocer su trabajo, esfuerzo y logros, se analice su cara como si fueran sus rasgos físicos, lo único relevante que esta mujer tiene. Es violencia que en vez de tomarla y enaltecerla como un ejemplo que mujeres y niñas puedan admirar por su talento y trabajo, la posicionen como una líder perfecta, por su rostro, obviando sus capacidades de motivar y dirigir un equipo. Es violencia que, cuando un equipo en el que participan muchas mujeres, solo se reconozca a una mujer por su rostro, obviando el trabajo colectivo y constante, la fuerza, pasión y dedicación, y sobre todo lo que han logrado juntas, ser un equipo reconocido internacionalmente y estar a días de debutar en un mundial de fútbol. ¿Ya? Esta es la respuesta que tienen que analizar, que es la respuesta que hace el colectivo La Rebelión del Cuerpo frente a la publicación de esta portada. Miren, se las voy a proyectar mejor para que la vean. ¿Ya? Donde se proyectaba una portada donde se centraban solamente los rasgos físicos de la capitana de la Roja, que era Christian Endler, ¿ya? Y solamente se centraba en esos rasgos, entonces no valoraban otros aspectos de ella. Por ejemplo, dice, la líder de la perfección. Christian Endler, capitana de la Roja, que clasificó el Mundial de Francia 2019, pasó por el escáner de nuestro periódico. Su rostro arrojó fortaleza y a ratos en que disfruta estando sola. O sea, se centraron en los rasgos físicos, pero en ningún momento destacaron el esfuerzo, cómo trabajaron como equipo, entre otras cosas, ¿ya? Entonces, a partir de eso, ustedes tienen que responder, ¿en qué consiste el acto de violencia que denuncia? ¿A qué clase de violencia pertenece este acto?
y que busca lograr el emisor al emplear la palabra violencia para describir el contenido de la portada, ¿ya? Eso principalmente, tienen que al menos coger una persona en su grupo para que pueda ir tomando nota, ¿ya? ¿Claros entonces ahora? ¿Sí? Sí, profe. Ya, muy bien. Cualquier duda me dicen, ya voy a ir a otro grupo, ¿ya? Muy bien. Ya, pero profe, ¿por ¿Sí? dónde se lo mandó? No, no, lo comparten cuando volvamos al curso, ¿ya? Ah, En unos 5 minutos más, ¿ya? ya. Muy bien. Bueno, Catalina, Sofía, Fernanda, ¿quién más está en el grupo? Maite. Maite, ay, excelente grupo en realidad, así que súper bien. Muy bien, niñas. A ver cómo van con las preguntas. Entendieron súper bien la actividad, las felicito. Muy bien. A ver, ¿en qué consiste el acto de violencia que denuncia? ¿Me lo quieren leer ustedes o lo leo yo? Mejor ustedes para Mm, que me vayan explicando un poco como su respuesta. A ver. léala ustedes. Ah, ya, Sí. pero ustedes complementan. Ya dice, en el texto menciona que solo se están enfocando en aspectos de su apariencia física, también el hecho de que opinen sobre algo de lo cual no se les ha dado el consentimiento, desvalorizando a su vez el trabajo tanto de ella como el del equipo. ¿Ya? Ya, y ese les ha dado, cuando es participio, ha oído va con H, antes. El SA que está les ha dado es con H antes del dado, el cual no se les ha dado. Y ahí va con H. Ya, pero independiente de eso está muy bien la respuesta, ya, porque como bien dicen ustedes, se enfoca solamente en lo físico esa portada, no valora el trabajo que hay detrás tanto de ella como la capitana, ¿verdad? Un equipo que tiene que ser estratégica, tiene que saber, ¿verdad? Estar calmada también, por ejemplo, ver, por ejemplo, en qué momento, cuáles son las fortalezas de su equipo, valorar también el trabajo que hay como equipo, así que va súper bien. Muy bien. ¿Alguien más que quiera complementar esa respuesta? Sí, es como un aspecto, eh, ¿cómo se llama esto? Uy, se me fue la palabra, la dije recién. Global Ujú. de lo que pensamos nosotros. Muy bien. Como global. Lo Ok. globalizamos, el tema del grupo. Ya, muy, muy bien. Ya, sí, cierto. O sea, como que ve como se centra solamente en la capitana y no ven como el esfuerzo total o global que hay del grupo. Ya, muy bien, muy bien. ¿A qué clase sí? Sí, casi. Ya, después dice, ¿a qué clase de violencia ¿Alguien más iba a opinar o no? No, no, no son mis hermanas, perdón. Ah, ok, ok. ¿A qué clase de violencia pertenece este acto? Es violencia de género. Si lo comparamos con artículos de deportistas masculinos, en esto se mencionan sus logros y esfuerzos, a diferencia de las mujeres que se enfocan en algo totalmente superficial y sin relevancia. Súper bien, súper bien. De alguna manera lograron captar la idea súper bien. Además de violencia de género, ¿qué otro tipo de violencia se puede estar dando en esta portada? Mm, Psicológica, ¿Por qué psicológica? A ver. porque, no sé, si me pongo en el lugar de una otra miembro del equipo y leo ese artículo, me sentiría súper poco relevante. Ya, Afectaría de sí. varón. mi como Podría, deportista. Ujú. Podrían complementarlo ahí, ¿cierto? Bien. Y la violencia social también, porque acuérdense que esto está expuesto en un medio de comunicación y un medio de comunicación masivo llega a mucha gente. Entonces, claramente están de alguna manera atacando o sea, están exponiendo a la persona frente a la mirada social y tampoco necesariamente, si bien no es algo malo como lo están exponiendo a ella, pero de alguna manera sí altera la visión que las personas pueden tener de todo el esfuerzo, de todo lo valioso que ha sido el trabajo que de ella, y como bien describen ustedes, como que nos la están poniendo como un verdadero referente. Entonces, sí, también hay una crítica al trabajo social, ¿ya? O a los estereotipos sociales, ¿ya? O a la violencia social. ¿Qué busca lograr el emisor al emplear la palabra violencia para describir el contenido de la portada? Principalmente emplea esta palabra para generar un gran impacto desde un principio y captar la atención de un público desde un punto de vista inicial, dándole énfasis al daño que causa el solo valorar a alguien por su apariencia física. Sí, cierto, o sea, la violencia reiteradamente era para
dar cuenta de que a veces hay actos que no se ven tan violentos porque estamos acostumbrados a asociar la violencia con lo físico, pero también hay otros tipos de violencia, una violencia simbólica, una violencia que esté soterrada, oculta, no una violencia que muchas veces esté tan evidente. En este caso, igual es violento, porque un acto que, como bien dicen ustedes, es violencia de género, violencia psicológica, violencia social. ¿Ya? Van súper bien, ¿ya? Yo creo que en unos 5 minutos volvemos al curso, ¿ya? Muy bien, voy a ir a otra sala, pero van muy bien. ¿Ya? Bien, bien, chicas, súper bien. Ya dejen ver qué más. A ver, quedé ya ver en Martina Cano, creo que esa la revisé. Sala 5, ya pues ahí. Muy bien, nos vemos. Las respondimos todas. Ya, muy Ya las bien. tenemos respondidas. A ver, coméntenme porque vamos a volver en 3 minutos, volvemos al curso. A ver, ¿qué respondieron? Ya, voy a leer lo que escribí. En la primera pregunta, que se hace como referencia a que cuál fue como el acto de violencia que se denuncia, nosotros respondimos que el acto de violencia que denuncia es que el periódico tiene un mal foco, porque Ujú. no ve, no exponen sus capacidades y sus logros, que eso sería como lo realmente importante, y solo ver lo superficial y lo físico como si eso fuera lo único que la llevó al éxito, omitiendo el esfuerzo que ella tuvo, esta jugadora, Ujú. su esfuerzo de años y además lo difícil que debió ser para ella llegar donde está, porque antes ni siquiera existía o era tan reconocido el fútbol femenino. Exacto, Es- ustedes pusieron muy bien. ¿Iba a decir algo más? ¿Sí? no, eso fue Ah, lo que respondimos. ya. No, pero muy En la bien. segunda, Pero vayamos primero a la primera. Sí, la primera está súper bien porque ustedes realmente se dieron cuenta del tipo de violencia que hay de alguna manera. Claro, porque la pregunta apuntaba a lo siguiente, porque la repito, dice, ¿en qué consiste el acto de violencia que denuncia? Ustedes hablaron de la violencia social en el fondo que hay, porque hay de alguna manera ella que podría ser también un referente social, claro, no es juzgada más bien por su apariencia, por lo físico, no se centra el trabajo en equipo, todo el esfuerzo que había de por medio, ¿verdad? Y todo el talento, también todo lo que implica llegar a una final mundial. Entonces, claramente ahí hay una falta de reconocimiento público, reconocimiento social, reconocimiento al talento femenino, y como bien decían ustedes, siempre se tiende a valorar el fútbol femenino, pero lamentablemente el fútbol masculino, pero el fútbol femenino muchas veces no se lo valora tanto, ¿ya? Entonces, con mayor razón ahora, con esa portada es como se genera mayor todavía, una brecha todavía mayor. La segunda pregunta, ¿cómo la respondieron? ¿Qué tipo de violencia era? eh, dijimos que pertenece como a un acto de violencia como psicológico implícito y también como social, Ujú. porque no hay ningún tipo de agresión física o explícita, pero como implícitamente igual se la ataca porque la reducen solamente como estereotipos físicos. Exacto. Y, por ejemplo, ¿por qué violencia social? ¿Por qué piensan que es violencia social? A ver. Em, en realidad, en realidad solo agregué yo de último, lo pensé en realidad Ya, no, pero está porque súper bien, pero a ver por qué. Eh, siento que es social o, bueno, también como dirigida como Ujú. em, al género, porque igual como que es como la exponen, el artículo de periódico, mucha gente lo puede como ver, entonces la están como reduciendo a eso, como socialmente, no están viendo como lo que Exacto, realmente, exacto, eh, eso es súper, súper sí, bien. lo que toda se esforzó como en hacer. Por Ujú. eso como que lo pensé realmente, sí. Lo Exacto, agregué eso. de último. No, pero súper bien, porque estamos viendo medios de comunicación. Los medios de comunicación masiva son expuestos a muchas personas lo están viendo, ¿verdad? Lo pueden leer. Y por lo mismo, esta persona, esta chica, es expuesta a ese público. Entonces, por lo Mm, mismo, puede recibir muchas críticas, no se la puede valorar correctamente. Entonces, eso es violencia social también, porque va a haber una presión social y va a haber una exposición social y ya no la muestran como un referente, si bien ella podría haber sido un referente mucho más positivo, se están centrando solamente en algunos rasgos físicos estereotipados de ella. Entonces eso también es violencia social, ya el exponer a alguien de esa forma en los medios de comunicación, ya que eso suele ocurrir muy constantemente, ¿ya? Bien chicos, vamos a volver a la sala general y espero su participación, ¿ya? Muy bien. ya.
Bien, chicos. Hola, hola. Ahí están volviendo los demás. Están volviendo de a poco. Muy bien. ¿Qué les pareció esta experiencia de trabajar en grupo? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué les pareció trabajar en grupos? Estuvo bien. ¿Ya? Igual la idea era como que ustedes se escucharan entre ustedes, pudieran opinar, ¿verdad? Tener distintas visiones también, ya ir complementando, ¿cierto? Ya, así que espero que le haya servido, espero que no lo vamos a incluir todas las clases porque toma mucho tiempo, también justamente esto de los trabajos en grupo, pero espero que sea más valioso también, más significativo, ya, porque así ustedes pueden escucharse más, pueden tener sus opiniones, ya, entonces a veces aquellos que no participan tanto a veces como curso, al menos a lo mejor se pueden escuchar mucho más, ¿verdad? En los grupos. ¿Qué les pareció esta experiencia a los demás, los que se vienen incorporando? ¿Qué les pareció trabajar en grupos? ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿No les gustó? O sea, a mí me gustó. Ya, muy bien, muy bien. Esa es la idea, ¿cierto? Ir trabajando en grupo, escucharse, como les decía, y que participen aquellos que muchas veces no participan. ¿Ya? Bien, ahora vamos a ir por grupo, ¿ya? Para que todos puedan participar. Para la primera pregunta, ¿en qué consiste el acto de violencia que denuncia? El grupo uno, ¿quién me podría compartir su respuesta ahí? Era el de Tabata, me Yo, parece. Ah, ya, ok, Paula. Muy bien. ya. Nosotros como grupo pusimos, los medios se enfocan en aspectos físicos, estéticos de Christiane Endler. Consideran más lo físico que su talento y trabajo que hay detrás de un equipo. En la sociedad está normalizado este tipo de violencia. Exacto, ¿verdad? Hay una normalización de la violencia, ¿verdad?, hacia la mujer muchas veces. El grupo 2 o alguien del grupo 2 que pudiera complementar esa respuesta. ¿Qué pusieron allí? ¿Martina? El acto de violencia que se denuncia consiste en que se enfocan en su apariencia física y no en sus capacidades físicas. Además, solo se enfocan en ella y en su belleza facial en vez de enfocarse en la constancia que tiene el equipo. Exacto, ¿verdad? No hay una valorización social del equipo, de ella por sus capacidades, sino, como también coincidían con Paula, de lo físico, ¿cierto? El grupo 3, ¿quién era el grupo 3? Yo voy a hablar, profe. Ya Victoria, la escuchamos, a ver. Consiste en preocuparse y darle más énfasis a lo que es su apariencia y casi invisibilizando su esfuerzo y trabajo. Se le toma más importancia a su cara bonita y en vez de años de práctica. Exacto, ¿verdad? La invisibilización del trabajo, súper bien, muy bien, ¿verdad? El grupo 4, ¿quién es el grupo 4? Sofía. O sea, hablábamos, por ejemplo, nosotros también de de cómo se llevaba la violencia a cabo, de Ujú. cómo igual, como por pocas cosas que nosotros consideramos normales, eh, estamos pasando a llevar los derechos de muchas mujeres. Exacto, hay una normalización, ¿verdad? Una normalización de la violencia Una, de no- género. ¿Sí, verdad? A eso apunto, ¿no? una normal, vamos, sí. Ujú. Sí, cierto, hay como muchas veces la violencia de género está como soterrada en nuestra sociedad, como que está latente, pero no es tan evidente a veces, pero se da, y aquí se da de manera evidente, ¿ya? O sea, quizás no tan evidente, pero está presente, entonces, a ver, por eso hay que mirar con ojos críticos, ¿ya? Gracias, Sofía. El grupo 5, Aquí. ¿ok? Lo que respondimos fue de que el acto de violencia que se denuncia es que el periódico tiene un mal foco porque no ven o no exponen como sus capacidades y sus logros, que sería lo realmente importante, y solo ven lo superficial y lo físico como si esto fuera lo único que la lleva al éxito, omitiendo el esfuerzo que conllevó esta jugadora, su esfuerzo de años y además lo difícil que debió ser para ella llegar a donde está porque antes ni siquiera existía o era tan reconocido el fútbol femenino.
Exacto, ¿verdad? Muy, muy completa la respuesta, ¿verdad? O sea, ahí justamente este reconocimiento al fútbol femenino históricamente en comparación al fútbol masculino, claro, ha afectado también la imagen que se tiene de la mujer, o sea, ¿por qué la mujer no puede participar en este tipo de deportes? O sea, también respondiendo a un tipo de estereotipo. Y no solamente que no participe, sino porque no puede destacar. Entonces, por ejemplo, si lo comparamos con la portada, ¿cómo hubiese sido la portada, creen ustedes, de si hubiese sido un equipo, si hubiese sido la roja de fútbol femenino, o sea, masculino, la que hubiese estado en esta final? ¿Creen que hubiese aparecido una sola portada y hubiese sido tan como esta, o hubiese sido otro tipo de portada? ¿Cómo creen que hubiese sido la portada? ¿Cómo es la portada cuando el fútbol, entre comillas, en general chileno, pero el fútbol masculino, de alguna manera se llega a las finales a nivel internacional? ¿Aparece una sola portada y es como la que apareció acá, o no es así? No, aparecen fotos del equipo y de todos en general. Y si hay artículos se puede hablar de todos, pero es como que le toman más importancia a ellos Ujú. y desvalorizan a los Ya, no escuché muy bien algunas partes, Sofía, pero por lo que alcancé a escuchar era, claro, que muchas veces hay una desvalorización, en este caso del fútbol femenino, en cambio el caso del fútbol masculino se los tiende a ver a ellos como, claro, o sea, ahí se hubiese destacado el trabajo en equipo, ahí se hubiese destacado, ¿verdad? Otro tipo de cosas y no se hubiesen centrado tanto en lo físico. Entonces, ¿por qué sigue importando lo físico, la apariencia de la mujer? ¿Será que quieren dar descrédito o no quieren valorar el trabajo que hay detrás? Y entonces también hay una suerte de estereotipo ahí. El grupo 6 me parece. ¿Quién es el grupo 6? ¿Quién era? ¿Cuál era el grupo 6? ¿Está por ahí? ¿Alguien del grupo 6? Profe, ¿cuál era la pregunta? Vamos a pasar a la otra para que alcancen todos a responder distintas preguntas. La siguiente. ¿A qué clase de violencia pertenece este acto? ¿Qué tipo de violencia era el que se daba en este texto? ¿Podemos responder nosotras? Sí, ya, Catalina, ok, a ver. Es violencia de género si lo comparamos con artículos de deportistas masculinos. En estos sí mencionan sus logros y esfuerzos a diferencia de las mujeres que se enfocan en algo totalmente superficial y sin relevancia. También existe violencia psicológica. Las demás miembros del equipo, al no verse destacadas o mencionadas, se deben de sentir irrelevantes y sin influencia en el juego. Por último, mencionar la violencia social en este artículo están exponiendo, aunque no de mala manera, a la capitana del equipo. Esto puede generar un prejuicio sobre su desempeño como deportista y solo destacaría por su apariencia física y no por sus logros reales. Excelente, muy completa respuesta, muy bien al grupo, muy bien. Sí, tenemos, claro, ahí nombraron tres tipos de violencia: violencia de género, violencia psicológica y violencia social. Violencia de género, ¿cierto? Por los estereotipos de género que se promueven, ¿verdad? Hacia, en este caso, hacia la mujer, los prejuicios que hay. Violencia psicológica, porque, claro, porque a lo mejor claro, hay una presión también hacia también la otra, por ejemplo, ella, porque no se la está valorando su imagen, o sea, más bien se le valora su imagen física y no su aspecto de desarrollo personal, por ejemplo. Y también lo mismo pasa quizás como se sentirán las otras chicas del equipo. Y violencia social, que es una de las más evidentes, porque está siendo expuesta a ella en los medios de comunicación. ¿Ya? Y claro, y como los medios de comunicación masivos llegan a un público masivo, como el nombre dice, entonces claramente ahí está haciendo su imagen muy expuesta y no de la mejor manera. ¿Ya? La siguiente pregunta, la puede responder cualquier grupo, ¿ya? ¿Qué busca lograr el emisor al emplear la palabra violencia para describir el contenido de la portada? ¿Quién me podría responder a eso? ¿Qué grupo? Nosotros, profe. Ya, Paula, a ver. Ya. Creemos que se usa para crear polémica. También creemos que se usó para llamar la atención del lector. Violencia es un concepto que se relaciona con el daño físico y que en este caso nos muestra que la violencia puede estar presente de forma normalizada en nuestra sociedad, como lo es en este diario nacional. De cualquier manera, es un concepto que siempre nos produce rechazo. Violencia. Exacto, eso me gustó mucho lo que ustedes lo dijeron ahí, una violencia normalizada. Muchas veces nuestra sociedad normaliza actos de violencia, pero por ejemplo, quizás no normaliza la violencia física, pero ¿qué pasa con la violencia psicológica? ¿Qué pasa con la violencia social? ¿Qué pasa con la violencia de género? ¿Qué pasa con la violencia simbólica, por ejemplo, esa violencia que está como, esta también es violencia simbólica porque no está tan, a ver, no está tan
patente, o sea, como que no se ve superficialmente, pero si tú ves más allá, también es un acto de violencia. Entonces, en el lenguaje, muchas veces, en las expresiones que ocupan, por ejemplo, hacia la mujer, hay mucha violencia también ahí. Eso sería la violencia simbólica, violencia que se da en el lenguaje, por ejemplo, en la forma en que nos expresamos, en lo que decimos, ya en este caso, en la forma en que estereotipan a la mujer. ¿Alguien más quiera complementar esa respuesta para ir cerrando? ¿Algún grupo que quiera complementar la respuesta 3? ¿Que busca lograr el emisor al emplear la palabra violencia para describir el contenido de la portada? ¿Alguien más? ¿No? ¿Sí? ¿Yo? ¿Josefa? Sí. ¿Sí? Nosotros escribimos que también como que la palabra como violencia es como utilizada como para concientizar como al público, crear como un impacto en la gente que lo lee y para mostrar como lo tan mal enfocado que está como el artículo del periódico. Más que nada es como para causar como ese impacto y se te quede como en la mente y puedas como reflexionar acerca de eso. Exacto, muchas gracias, Josefa. Justamente es como dicen ustedes, o sea, causar más impacto, porque repite al principio claro, de cada párrafo, va repitiendo la palabra violencia, y eso justamente para reafirmar que es un acto violento. Entonces, justamente son recursos retóricos, recursos del lenguaje, que nos permiten justamente interpelar constantemente al receptor para que realmente le haga sentido lo que se está planteando y que realmente le quede el mensaje. Bien chicos, los felicito, las felicito de verdad, muy buen trabajo. Me gustó los resultados del trabajo en equipo, del trabajo por grupo. Ya yo creo que lo vamos a empezar a hacer más seguido, una vez a la semana al menos, ya para que podamos avanzar, porque como igual se dieron cuenta, si bien se logra un trabajo más profundo en reflexiones, y eso es lo que se busca con el desarrollo del pensamiento crítico, pero pasa también que se invierte mucho tiempo de lo que es como la clase en general, ¿ya? Así que por eso en general vamos a trabajar la próxima clase lo más probable como más como curso, ¿ya? Pero me gustó escucharlo y escucharla, ¿ya? Voy a pasar la asistencia y con eso cerramos, ¿ya? Ya, muchas gracias entonces a todos por su participación hoy día, espero que les haya gustado la actividad, ¿ya? Bien, cuídense mucho, nos vemos la próxima clase, que es mañana, así que prepárense igual, ya, cuídense, nos vemos, chao, chao. Gracias, Chao. profesor. Ah, Chao, chicos, profe. Chao, profe. chao. Les quiero recordar lo de las tutorías también, ya con el profesor Cristian. Ya las tutorías, yo les subí el listado, pero Cristian les va a dar el horario. Ya fíjense quiénes están asignados a las tutorías, ya porque es obligatorio para las personas que están en ese listado, ya, ya para que lo Ok, revisen. Ya, ¿Y muy dónde bien. está el listado ese? ya, ¿Cómo? profe. Ya, ok. Cuídense, chao. Chao. Chao, profe, cuídense. Que estén muy Chao, bien. profe, cuídese. Igual ustedes, chao, chao. Chao, profesor. Cuídese. Chao, igual. Chao. Cuídense mucho. Igualmente.